Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo otro capítulo de Despejando Dudas, en el cual respondo a la gente que me pregunta en el foro. Bueno, hoy tenemos una pregunta de Francisco TR, que no es de hoy, es del 1 de noviembre, pero bueno, hago lo que puedo con el tiempo que tengo. Y Francisco básicamente nos pregunta de, bueno, yo conozco el conocimiento teórico o de cada uno de los componentes, conozco los componentes y demás, pero no sé cómo empezar. Y esto es una duda que mucha gente tiene, que yo personalmente la he tenido y supongo que la gran mayoría de la gente la ha tenido. Bueno, viendo el vídeo más reciente de Alex, Despejando Dudas, me animé a postear esta duda que tengo ya desde hace un tiempo, y es que la electrónica es para mí solo un hobby. Y por eso mismo muchas veces solo googleo cómo hacer tal circuito y lo veo en imágenes. Y listo, empiezo a montar en la protoboard, pero ahora quiero entenderla de una manera más profunda. Ahora mi duda es, ¿cómo puedo imaginar o idear los componentes que llevaría? No sé, suponiendo que se me ocurra armar un ventilador sencillo, ¿cómo podría saber todos los componentes electrónicos que debe llevar? Bueno, ¿cómo puedes saberlo? Esto es una cosa un poco relativa a lo que voy a explicar. Bueno, básicamente hay muchas maneras de saberlo. ¿Vale? Una de ellas es pues viendo ejemplos. Mientras más circuitos desarmemos y más los miremos y vemos cómo están hechos, cómo funcionan, más esquemáticos miremos, más tendremos la habilidad de poder, a partir de una idea, generar el circuito en sí. En cualquier caso, básicamente lo que hay es que dividir nuestro problema en los problemas más pequeños posibles y ir resolviendo cada uno de estos problemas de manera separada. Él nos dice, bueno, se me ocurre armar un ventilador sencillo. Vale, ¿cómo haría yo? Si yo quisiera armar un ventilador sencillo, ¿vale? Yo, por lo menos yo, que desarmo ventiladores de los típicos que hay por la casa, pues un ventilador de esos no tiene más que un transformador, ¿vale? Que tiene distintos devanados, normalmente. Entonces, cada vez que nosotros pulsamos cada uno de los botones, se cambia de devanado. Por tanto, digamos, la relación del número de vueltas del transformador cambia cada vez que nosotros le damos. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es cambiando la señal de entrada, que son, en mi caso, que es Europa, 220 voltios, le damos un botón y lo que hace es que eh, cambiamos de devanado. Cuando cambiamos de devanado, bajamos la tensión o la aumentamos dependiendo del devanado que elijamos. El de máxima potencia pues tendrá una salida del devanado de mayor tensión y el de mínima potencia una salida del devanado de menor tensión. Por lo menos, por ejemplo, el mínimo puede ser pasar de 220 a, yo que sé, 20 voltios de alterna. En cambio, si le damos al último devanado, al de más potencia, pasa de 220, no sé, a 180. O lo dejan 220. Es una relación 1-1. Depende del ventilador, ¿vale? Pero eso porque lo sé, porque lo he visto. Si no lo supiera, ¿qué puedo hacer? Pues puedo buscarlo en internet. Es una de la manera más sencilla. Oye, tal, ventilador, esquemático, ventilador, X, ¿vale? Circuito, ventilador, lo que quieran. En inglés se puede encontrar muchísima información. Después también tenemos libros, si no supiéramos. Ahora que yo digo, bueno, no, es que yo no conozco esto del transformador, vamos a imaginar, pero yo he trabajado con motores de continua. Digo, bueno, me voy a hacer un ventilador de continua. Pues, ¿qué necesito para un ventilador de continua? Primero una fuente de continua, con lo cual tengo que saber hacer una fuente. Si no tengo esa fuente de continua, ¿qué hago? Pues la busco. Vamos a Google, buscamos fuente de continua de 28 voltios, por ejemplo, X. Podemos comprar una o podemos hacer una, ¿vale? Circuito, fuente de continua, ¿ok? Perfecto. Fuente de continua. Pues aquí tenemos una fuente de continua lo más sencilla posible. ¿Vale? Nos podemos informar cómo funciona una fuente de continua y generar nuestra fuente de continua. ¿Y ahora qué necesitamos? Digo, bueno, pues necesito poder regular la velocidad. Yo que he trabajado con motores, digamos, conozco que existe un puente en H, algo que se llama puente en H para regular velocidad, pero eso va en los dos sentidos. Entonces digo, bueno, hay una manera más sencilla. ¿Qué puedo usar? Un transistor. Ok. Si no, si no supiera esto, ¿qué haría? Pues digo, regular velocidad motor DC, por ejemplo, porque estoy usando un motor de continuo. Y tenemos información hasta decir basta. ¿Ok? Pues aquí, por ejemplo, tenemos esto. Tenemos, por ejemplo, tengo un vídeo en el que explico cómo hacer un controlador de un motor de continua, básicamente. Que si queremos lo podemos buscar.
a Radfis X77, por ejemplo. Y debería cambiar esta portada. Pero bueno, si buscamos aquí motor, seguro en alguno de los tutoriales que he explicado, pues podría encontrarlo. Driver de motor, de control, motor de continua. Y aquí tenemos el esquemático. Pues ya tenemos nuestro regulador de velocidad. Pues por lo tanto, ya prácticamente tenemos nuestro ventilador hecho. Si quisiéramos hacer otra cosa, yo qué sé, estación por ejemplo, estación de clima o weather station o como quieran llamarlo. Y entonces ponemos estación de clima, yo qué sé, do it yourself, por ejemplo. Pues buscamos aquí semilleros de yourself. Bueno, podemos buscar estación clima con Arduino. Entonces, digamos que aparte de buscarlo en internet, tenemos que saber, lo principal es saber nuestros requerimientos. Oye, que yo quiero un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de X. Pues yo voy, sensor de temperatura, no sé qué. O busco en un libro, sensor de temperatura. Entonces hago mi sensor de temperatura y saco que la temperatura sale, por ejemplo, que me dicen que con un LM35 lo puedo hacer. Un LM35 es un regulador de tensión, un regulador, no es un regulador, es un semiconductor que nos da temperatura, ¿vale? Y simplemente es el circuito. En los datasheets de los dispositivos que usemos vamos a tener información para usarlo. Alimentación, masa y la salida. Y entonces nos dice que Vout nos dice que son 0 milivoltios más 10 milivoltios por cada grado centígrado. Es decir, cada 10 milivoltios que tengo en la salida son 10 grados centígrados. Entonces ya con un multímetro podía saber la temperatura. Yo tengo la parte de la tensión, de la temperatura hecha. Ahora quisiera la parte de, no sé, la humedad. Pues hago lo mismo. Sensor de temperatura. A veces ayuda a poner PIC Arduino X. Como pueden ver ya sale. Si buscamos en Arduino, dice internet. Bueno, vamos a ver este. Aquí, topic, sensor de temperatura LM35. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Y qué sensor de temperatura usa? El LM35. Vamos a buscar un sensor de humedad. Sensor de humedad. ¿Ok? Sensor de humedad, pues miren, aquí tenemos muchas fotos. DHT22. ¿Ok? Lo abrimos. Esperamos a que cargue. Que por lo visto el internet no va muy bien. O bueno, no en esa página por lo menos. Ese servidor no va demasiado bien. Bueno, ya cargó. Ok, y aquí tenemos por ejemplo un DHT 11 o 22. Y aquí tienen información, su datasheet. Vamos al datasheet y podemos ver cómo funciona. Incluso tenemos código si estamos usando por ejemplo un Arduino. Bueno, al fin y al cabo, eso es lo que hay que hacer. Es decir, dividir nuestro problema en partes sencillas. Si no sabemos el conjunto completo, es decir, si no sabemos qué partes necesitamos, pues hay que informarse, no lo podemos inventar, a menos que se nos ocurra una idea. Digo, bueno, si yo pongo tensión aquí y esto hago que oscile y X y tal, pues hago, muchas veces se hace así. Hay equipos que uno inventa que no existen y que dices, bueno, pero yo sé que por ejemplo, me quiero hacer un equipo de espectroscopía, que es en lo que yo estoy trabajando ahora mismo, como mi trabajo actual, y bueno, espectroscopía, pues buscamos espectroscopía y, por ejemplo, PDF y nos informamos. ¿Qué es la espectroscopía? Fundamentos de espectroscopía. Bueno, digamos que yo quiero hacer espectroscopía con luz, ¿vale? Que es lo normal. Espectroscopía Raman se basa en el examen de la luz dispersada por un tal. Pues bueno, yo básicamente con la espectroscopía podemos saber que podemos usarlo para medir, yo qué sé, oxigenación en la sangre. ¿Por qué? Porque sé que habiendo leído todo esto, sé que la luz infrarroja se absorbe con una determinada atenuación por cada centímetro X. ¿Vale? Ya sé que es la luz infrarroja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar un driver de luz infrarroja y emitir a una potencia determinada y medir la luz que se recibe con un sensor de luz. Buscamos un sensor de luz, lo adaptamos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente esa es la técnica. Hay que informarse, leer de lo que queremos hacer, luego dividir el problema en pedazos pequeños. Todos los que sepamos los realizamos, los que no sepamos buscamos, nos informamos, aprendemos, los hacemos y luego lo integramos todo. Esa es básicamente la idea. Bueno, voy a seguir leyendo y para terminar ya, espero que quede claro, si no, pues decídmelo y termino de explicarlo mejor. Si es que se puede.
Bueno, es decir, que para empezar se debe llevar un motor DC, pero supongamos que también es ley que lleve un par de diodos. Bueno, eso no es ley. Nadie dice que sea ley. Bueno, sí, puede haber una ley que te diga, vale, los ventiladores que nosotros vamos a vender tienen que por seguridad tener X cosas. ¿Ok? Eso es una cosa. Pero digamos como diseño, el que decide qué lleva y qué no lleva son los requerimientos. Si yo digo, bueno, es que mi ventilador tiene que girar a 40.000 revoluciones por minuto. Pues entonces para eso voy a necesitar mucha tensión y mucha corriente. ¿Me explico? Y muy poca fricción en el ventilador. Entonces, claro, para eso tengo que hacer unas cosas determinadas. No es que por ley tenga que llevarlo. Es decir, si nosotros en una fuente de DC encontramos condensadores, no es porque por ley haya que llevarlo, sino porque es necesario. Para que sea una fuente de DC, para que cumpla los requerimientos de ser una fuente de DC, necesitamos un condensador o un capacitor que, digamos, suavice la señal. Con lo cual, es así. Son los requerimientos los que determinan qué es lo que tiene que llevar nuestro circuito. Suponiendo para que no se queme un motor o por poner un ejemplo. Sí, bueno, para que no se queme un motor o no se queme el driver. Pero eso son cosas del requerimiento. Es decir, si nosotros necesitamos mover un motor de 11 amperios y sabemos que nos produce un pico cada vez que lo encendemos o que lo paramos, pues eso hay que solucionarlo. Por eso se pone el diodo. ¿Me explico? Entonces, mediante cálculos, me dice, bueno, mediante cálculos, no tiene por qué ser mediante cálculos, es decir, muchas cosas sí, la gran mayoría de las cosas son cálculos muy, muy sencillos, no necesitamos más. En el tema, por ejemplo, de la espectroscopía, pues, ¿qué haces? Pues tienes que saber la absorción que tiene la luz, la potencia con la que emite, toda la movida. Entonces, claro, eso sí que necesita un cálculo, ¿vale? Pero es un cálculo que normalmente es un cálculo sencillo. O simplemente experiencia, dice, bueno, sí, simplemente experiencia. Con de experiencia te vale. Si ya has hecho antes un driver de un motor, pues sabrás cómo se hace. Y sabes qué problemas tiene ese driver en concreto. Oye, que es que mi driver funciona bien, pero cuando paso de X voltios, pues se daña. Pues entonces hay que buscarle una solución. Pues ahí es donde entra ya la parte de, vale, yo sé cómo funciona el diodo, entonces digo, se sube la tensión, pues ¿qué hago? Pongo un diodo con una resistencia y sé que la tensión no va a pasar de tal. ¿Por qué? Porque el diodo conduce cuando la tensión pasa de X, en el caso de un Zener, por ejemplo. Bueno, creo que eso es lo que he entendido, no sé si me di a entender. Bueno, eso es lo que he entendido yo que necesitas y espero que te haya respondido la pregunta. Y bueno, dice, lo que pasa es que muchas veces veo que existen muchísimos componentes electrónicos y en teoría sé cuál es la función de cada uno, pero muchas veces a la hora de la práctica no estoy seguro si faltan otras cosas para que funcione correctamente y se lo agregue algo más. O si le agregue algo más. Ya te digo, si tu dispositivo funciona perfectamente, no se te daña y cumple con tus requerimientos, no necesitas añadir nada más, porque ibas a añadir algo más. No es por ley. Ahora, claro, después dice, bueno, es que a este le añaden siempre esto. Pues si le añaden eso es por alguna razón, ¿ok? Y seguro que si tú lo necesitas, cuando llegue el momento te darás cuenta de que te falla por algo y que te va a fallar porque por esto. Dice, ah, vale, por eso iba a poner yo el diodo, porque el diodo me protege cuando le enchufo X. ¿Me explico? No es que hay una regla de se pone esto tal. Las reglas se hacen por los requerimientos. No es que hayan reglas ya preexistentes ni alguien dijo esto, no. Sino simplemente por requerimiento. Que muchas veces son requerimientos, digamos, de la ley. En cuanto a seguridad. Oye, mi dispositivo para que lo pueda vender, tengo que tener que no electrocute a nadie. Pues para evitar electrocutar a alguien tengo que poner estos componentes. Bueno, pues eso es una cuestión de requerimiento al final. Así que nada, bueno, espero que haya respondido tu pregunta. Si tienes alguna duda lo puedes volver a preguntar, pero si no hay más, creo que es esto lo que querías que te dijera, o más o menos. He intentado hacerlo lo mejor posible. Así que nada, bueno, si alguien tiene una pregunta, ya saben, por favor pasen por el foro tutoelectro.com/forum y planteen su pregunta. Y si es interesante y yo la puedo responder de una manera relativamente buena, entre comillas, pues la responderé sin problema. Que me puede llevar un tiempo. Tengo otras dos, por ejemplo, que están esperando ya. Pero bueno, la responderé en cuanto pueda. Así que nada, un saludo y manito arriba si les gusta el vídeo. Hasta la próxima.